Al aire. Muy buenas noches a todos los que nos están oyendo, nos escuchan esta noche. Desde Exprésate País queremos conversar, dialogar sobre toda la coyuntura y esta crisis política que nuestro país está viviendo en estos momentos. Estas horas son decisivas, estos últimos días han sido determinantes para la vida democrática de nuestro país. Para ello nos acompañan el doctor Luis Fernando Núñez y Carlos Fernández Fontenoy, ambos analistas políticos, politólogos de gran experiencia, para poder conversar y un poco poder entender. Quienes nos escuchan en su mayoría son jóvenes, entonces esta generación es la que ha salido a la calle, digamos, es una generación que está siendo partícipe y que está, digamos, impulsando a que la clase política se ponga derecho, por decirlo así. Entonces, nos interesa desde poder transmitir información, poder seguir informando, entender qué es lo que se está aconteciendo y también qué es lo que, digamos, propiamente compromete a nuestro país en los próximos días. Muy buenas noches a ambos. Buenas ¿Qué tal, noches, José? ¿Cómo Muy estás? buenas noches. Sí, quisiera empezar primero un poquito, digamos, ordenando todo lo que ha pasado, ¿no? O sea, estamos por concluir un periodo de 5 años de gobierno que ha sido definitivamente muy accidentado, ¿no? En primer lugar, deberíamos ahorita tener de presidente a Pedro Pablo Kuczynski, pero ya han pasado tres presidentes, han habido tres momentos tres periodos de tres votaciones de vacancia propiamente, un Congreso disuelto y una serie de crisis tras crisis que no parecen no terminar. Entonces, esto parece ser, digamos, el desenlace de aquello que no, digamos, propiamente se pudo solucionar en su momento, ¿no? Hemos visto una serie de actores políticos que han ido pasando desde el inicio, digamos, de las elecciones del 2016, digamos, después las personas que han estado, políticos que han ido cayendo y han terminado presos, y finalmente, pues, presidentes caídos y congresos que han cambiado. Ahora estamos con un nuevo congreso presidente que parece que sus integrantes, digamos, como decía hace un momento, no sé si poca experiencia, pero al menos calidad moral parecen no tener, o al menos la población ya no los reconoce, ¿no? Entonces estamos en una situación bien complicada y quisiera para esto, digamos, empezar un poco la primera pregunta que quisiera lanzar, ¿no? Ir, digamos, en orden, primero al doctor Lucho Núñez y luego pasar al doctor Fontenoy. Primero, la vacancia propiamente, esta última vacancia, ¿es constitucional? a ver, yo quisiera irme al contexto. Eh, Pareciera, a mi manera de ver las cosas, que es constitucional en el sentido que, no teniendo vicepresidenta, el presidente del Congreso asume en caso de una vacancia, y así sucedió. Y viene toda esta confusión entre legítimo y legal. Digamos que la legalidad está en la Constitución, porque no había vicepresidente y asume el presidente del Congreso, pero la legitimidad la da un poco el voto ciudadano, por darle un tema. Pero si es por voto ciudadano, la legitimidad del Congreso tampoco es muy buena o casi nula. La gente esperaba otro Congreso a partir del 26 de enero y no lo hemos tenido. Así que estamos con una especie de círculo vicioso que incluye, por supuesto, al tema de lo que es hoy en día la incapacidad moral. No me dejará mentir Carlos Fernández, pero esto es una figura que tengo entendido que está desde los 1800 y tenía algo que ver con la incapacidad mental, pero a alguien se le ocurrió que no iba a poner incapacidad mental, sino que puso incapacidad moral, que es un término también muy relativo, porque de repente lo que es moral para mí no puede ser moral para otro. Entonces estamos entrampados en una situación complicada y bueno, lamentablemente el señor Merino tampoco dio la talla en estos 4 días. A mí ya casi no me quiero acostar porque en la mañana nos levantamos con un presidente o presidenta distinto, ¿no? Y a mí me cuesta, yo que tengo realmente muchas relaciones con medios eh, extranjeros. Esta mañana quería explicarle a un periodista especialista del Financial Times de Londres lo que estaba pasando aquí y yo tenía más preguntas que respuestas. O sea, él me decía, pero
Gran Bretaña tiene un montón de inversiones en el Perú y todas se van a paralizar y están paralizadas por este asunto. ¿Cómo hacemos? Y yo decía, ¿qué te puedo contar si yo mismo no entiendo lo que está pasando aquí? Y lo que pasó hace una hora, el señor Sagasti firma una lista de mesa directiva como primer vicepresidente y resulta que mientras se está pasando la lista, siempre, imagínense usted, mientras se está pasando la lista para ver quiénes estaban presentes, ya el señor Sagasti ahora dice que no pertenece a esa lista y que va a presentar otra. Es un poco lo que nuestro colega estimado Carlos Martín Tanaka dice, la institucionalidad en el Perú está pegada con baba. Y te paso la palabra para que nos hables un poco sobre esa baba. Bueno, yo coincido con Lucho Núñez en que estamos pasando por un momento muy difícil, pero el tema que está en la base, digamos, de todo, hay un tema político y hay un tema legal, ¿no es cierto? El tema político son estos pequeños intereses de partidos como UPP, pues que quiere vacar a Vizcarra porque quieren, digamos, postergar las elecciones para dar tiempo para liberar a Antauro. Entonces es un grupo que tiene ese interés para vacarlo. Podemos, ¿no? Tiene a su líder encarcelado, ¿no? Quiere también vacar a Vizcarra, ¿no? Para permitir que las universidades bambas, que han sido, pues, marginadas del sistema educativo por falta de calidad, puedan regresar y crear más universidades y volver a la situación de antes, ¿no? Y así podemos seguir. Acción Popular, pues, quiere también la vacancia porque Merino, pues, se siente muy importante, parece. Alarcón, ¿no? Que es un tipo realmente, ¿no? Total, con 6 procesos abiertos en el sistema judicial, con 3 acusaciones constitucionales, y Merino termina aliándose con Alarcón, con Antauro Humala, es decir, con José Luna, es decir, con personas que están presas por haber cometido delitos, y otros procesados como Alarcón. Pero realmente ha llevado Merino, asesorado, por supuesto, por Víctor Andrés García Belaúnde, probablemente, ha llevado a Acción Popular al despeñadero. El poco capital político que quedaba, que Paniagua levantó, Barnechea más o menos lo mantuvo, yo creo que lo han dilapidado, ¿no? Entonces hay intereses políticos de grupos económicos, pequeños intereses, por supuesto todos los grupos corruptos, el grupo de la construcción, Graña y Montero, el grupo del comercio, que tienen miedo de volver a la cárcel. No les conviene un presidente como Vizcarra, que apoya a los fiscales anticorrupción, que apoya a los jueces anticorrupción. Entonces se han juntado una serie de pequeños intereses de grupos corruptos que han coincidido en vacar a Vizcarra. Y yo creo que la población, sobre todo la gente joven, que ya está más informada, Internet abre una serie de puertas informativas importantes, se han dado cuenta de eso. Entonces, en un primer lugar, yo diría, hay intereses políticos y económicos que se han juntado para vacar a Vizcarra, intereses oscuros, mezquinos y corruptos. Y la población lo ha percibido así. Si no, no habría habido una reacción, una movilización tan grande. En segundo lugar, el tema legal, ¿no? El tema legal, como dice Lucho Núñez, efectivamente, en la doctrina constitucional de toda la vida, por lo menos desde el siglo XVIII, ¿no? Sostiene que incapacidad moral es lo mismo que incapacidad mental y psicológica. Esa es la doctrina constitucional que sirvió para poner ese artículo en nuestra Constitución. Ese es el espíritu de los constituyentes y así se interpreta en todo el mundo. Toda la vida se ha interpretado así. Sin embargo, este Congreso ha cambiado esa interpretación. Algo así como Fujimori, ¿no? Que el artículo decía una cosa y tuvieron que interpretarlo de otra manera, crearon una ley de interpretación auténtica para decir que el vaso que era azul ahora era verde, cuando todo el mundo sabe que es azul. Pero claro, si tú tienes la mayoría de los votos, puedes decir que el vaso es verde cuando todo el mundo sabe que es azul, ¿no? Y claro, y la gente no es tonta, la gente ve que es azul y el Congreso dice que es verde. Entonces, claro, ahí hay una incongruencia que es fácil de percibir. Entonces, a nivel legal, yo veo que este Congreso maliciosamente, ¿no? Ha hecho una interpretación jalada de los pelos
inconstitucional. Por lo tanto, yo creo que la vacancia no procede, ¿no? Es nula por haber interpretado mal la Constitución, haberla mal interpretado porque están persiguiendo objetivos oscuros y personas que están encarceladas o procesadas o pueden acabar en la cárcel nuevamente, no tienen ningún escrúpulo en crear una crisis política con tal de salvarse el pescuezo. Entonces, yo diría que es una vacancia inconstitucional, por lo tanto es un golpe de Estado desde ese punto de vista, ¿no? Porque se ha violado la Constitución, se ha interpretado de otra manera, se ha malinterpretado maliciosamente, a propósito, calculadamente. Por lo tanto, ahí hay un dolo, que también ya veremos a los constitucionalistas cómo analizan eso. Entonces, desde el punto de vista legal, yo creo que es ilegal, digamos, esta resolución de vacancia, este acuerdo de vacancia, y claro, si el Congreso lo declara nulo o el Tribunal Constitucional lo declara nulo, al anularse una ley de estas, obviamente se vuelve a la situación anterior, y la situación anterior es en la que Vizcarra estaba de presidente, con todos sus ministros, ¿no es cierto? Entonces, ahí surge un problema legal, porque en el Congreso también podría haber un acuerdo político diciendo, bueno, ya no retrocedamos, aunque la ley diga sí, vamos a hacer un acuerdo político para que entre otro presidente, ¿no? Entonces hay varios caminos a la vista, ¿no? Se puede declarar nula esta aprobación de vacancia y regresar a la situación legal anterior y reponer a Vizcarra. La otra posibilidad es que haya un acuerdo político antes que el Tribunal Constitucional se pronuncie, ¿no? Entonces estamos en esa situación. A nivel de legitimidad, yo coincido con Luis Núñez en que una semana, 2 semanas antes, Ipsos en El Comercio sacó una publicación donde el 78% de la población estaba contra la vacancia, es decir, casi el 80% de la población. Entonces, ¿cómo nos explicamos que un Congreso desprestigiado se atreve a ir en contra del 80% de la opinión pública, de la población, del pueblo peruano? Ellos sabían que iba a haber una reacción, porque siempre ha habido una reacción en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, esta reacción ya ha sido, pues, mucho más grande, ¿no? Yo calculo en Lima solamente unas 100.000 personas, la Plaza San Martín estaba llena, la Plaza San Martín se llena con 50.000 personas, y las calles aledañas están llenas. O sea, ahí nomás habían 70.000 personas. Más las concentraciones de los distritos, de Lima, etcétera, más los del Perú, ha habido una movilización nacional muy importante, sobre todo los jóvenes. Entonces yo creo que este gobierno nació con la opinión pública en contra, no ha sido reconocido por la población, por lo tanto coincido con Luis Núñez que no tiene legitimidad alguna, y legalmente yo creo que también han cometido un error, si somos suaves, en aprobar la vacancia. Entonces, aquí se abre, digamos, un proceso importante. Claro. Ahora, las calles, y eso es algo que creo que todos coincidimos, ¿no? Las calles han sido los que han, digamos, frenado este proceso, ¿no? Yo creo que el Congreso, y bueno, ya de por sí era de por sí populista en épocas de pandemia, no tiene más de 8 meses, me parece, de instituir este Congreso, el Congreso actual, pero, digamos, las calles han sido los que han frenado este proceso. Yo algo que, por ejemplo, entiendo es, a mi entender, el Congreso ha abierto una caja de Pandora y no sabemos qué es lo que nos va a traer propiamente al abrir esta caja de Pandora. Yo no siento propiamente que la población rechace ahora solamente rechaza la vacancia por todos los intereses detrás, propiamente. No siento que digamos, porque de repente se puede leer un poco erróneamente esto, yo no creo que las calles propiamente defiendan a Vizcarra, sino más bien es un rechazo ya generalizado, casi una convulsión social, ¿no? Que rechaza a todos, ¿no? O sea, los niega y casi, digamos, le quita legitimidad a todos. Al final de cuentas, si bien es cierto la Constitución y las normas te dan, creo yo, legitimidad, ¿no? O sea, en la práctica, al final esto recae propiamente en la gente, o sea, es por la gente que, digamos, estos representantes están, ¿no? Entonces, definitivamente este Congreso no ha sabido leer lo que justamente el doctor Carlos nos decía hace un momento, estas encuestas, ¿no? De leer ese sentir. La gente no es que crea en Vizcarra sea, pues, un ángel, pero ellos querían que por la misma crisis
lo dejaran terminar su mandato, luego se hicieran todas digamos, las investigaciones que tenían que hacerse, pero no propiamente que, digamos, lo vacaran porque se entendían muchas cosas. Pero aquí hay dos cositas que quisiera justamente continuar con esta pregunta. Se decía internamente que al parecer estos grupos de poder, ¿no? Su interés principal era la imparcialidad en las elecciones. Ese era, digamos, el pretexto que algunas personas decían o que en teoría buscaban justificar este accionar de los congresistas, ¿no? Buscaban cierto, digamos, una imparcialidad, aluciendo a que Vizcarra no les iba a permitir esa imparcialidad. Ahora, mi pregunta iría, ¿ustedes creen propiamente que esa es la razón? ¿O cuál podría ser, digamos, en todo caso, la razón de que finalmente se haya sentado esta vacancia, ¿no? Lo primero que quisiera decir es que tú que has estado en las marchas, habrás visto un giro. Al principio la marcha decía, Merino no me representa, pero en los últimos días, sobre todo en los últimos 2 días, yo lo que he visto es que se vayan todos. Y por supuesto, uno se pregunta, ajá, ¿y si se van todos, quiénes quedan? ¿Quiénes van a ser? Y eso no tiene una respuesta, porque si se van todos no queda nadie y alguien tiene que llenar el vacío de poder. De hecho, si un espacio se deja libre, otro lo llena. Y luego es un poco qué lecciones aprendidas tenemos también sobre esta situación, porque estamos en el mes de noviembre y en abril habrá que ir a votar. ¿Habremos aprendido alguna lección? La ciudadanía se enterará de que no solamente hay marchas, sino que nuestro voto tiene que ser un voto mucho más consciente, no esperar que ese 30% decida en la cola por quién va a votar, etcétera, etcétera. O sea, aquí tenemos una serie de argumentos que ojalá se pongan sobre la mesa pensando en la elección. Yo creo que los organismos electorales están preparados para una elección justa, libre y transparente. A mí ni siquiera me gustaba mucho escuchar al presidente Vizcarra cada vez que hablaba los días de la rueda de prensa, los miércoles que tenía Consejo de Ministros, hablando sobre las elecciones. El presidente le toca convocar la elección y punto. No meterse en decir aquí hay buenos y malos, porque eso es intromisión y eso está prohibido por la ley. Ojalá hayamos aprendido una lección. No me queda claro, a pesar que Carlos cree que esta aproximación se puede explorar, no me queda claro si lo que va a decidir el Tribunal Constitucional tiene un signo de retroactividad. Porque tengo entendido que mañana, han adelantado para mañana lo que iba a ser el 18, primero tienen que escuchar a los abogados de las partes. Y ellos tienen hasta 30 días, a pesar de la presión mediática y social, para tomar una decisión. Pero todavía no me queda claro si se puede emplear esa figura de nulidad y volver fojos a cero, porque no entiendo, realmente, no soy abogado, soy politólogo, este tema de la retroactividad de la ley. ¿Y qué pensaría la población si volvemos a cero? ¿Lo aceptarán? Porque yo lo que veo en la calle es que ahora la gente lo que quiere es que se vayan todos. Correcto. Doctor Carlos. Bueno, mira, Joseph, tú y Luis han tocado varios temas importantes. El primero, antes que nada, yo quería enmarcar todo lo que está pasando dentro de un contexto más amplio, ¿no? En el Perú, después de la caída de Kuczynski, se forma una especie de gran frente anticorrupción, ¿no? Donde diversos sectores de la sociedad, de ideologías diferentes, de partidos diferentes, de edades diferentes, de géneros diferentes, todos están hartos de la corrupción, ¿no? Y protestan contra la corrupción, y todos empiezan a dispararle al Congreso, cada uno desde su grupo, ¿no? Diferente. Es un momento en que emergen también las reservas morales de la sociedad, los periodistas más pro, los abogados más honestos, los ingenieros más honestos, la iglesia, empresarios de todos lados, estudiantes, van a emerger, digamos, una reserva moral y que de cierta manera va a influenciar de manera determinante a través de los medios, sobre todo, en este gran frente anticorrupción. No de apoyo a Vizcarra, porque ahí habían de todo.
habían conservadores, izquierdistas, no es un frente vizcarrista, es un frente anticorrupción, que Vizcarra se lo encontró en el camino y hábilmente supo interpretar, digamos, lo que está pasando en la sociedad y capitalizar, canalizar este descontento. Este frente anticorrupción ha llegado a tener más del 90% del consenso nacional que yo nunca había visto en la historia del Perú desde que tengo uso de razón. El referéndum que convocó Vizcarra se ganó por más del 90% de los votos. Era una reforma político-electoral contra la corrupción en las elecciones. Y contó con el apoyo de más del 90% de la población, es decir, de todas las clases sociales, de todas las ideologías, de todas las edades, en todo el país. Eso nunca se había visto. Entonces hay un gran consenso nacional vigente, porque esto es ahorita, contra la corrupción. Otro hecho importante, también que refleja lo que estoy diciendo, es el cierre del Congreso anterior. Cuando se cerró el Congreso anterior, como recordamos, por lo menos el 87% de la población estuvo de acuerdo con el cierre del Congreso. Es decir, casi el 90%. Es decir, gente de todas las clases sociales, de todos los sectores, de todas las regiones, de todas las ideologías, de todos los partidos, salvo una minoría minúscula, que siempre la hay, estuvo a favor del cierre del Congreso por corruptos, fundamentalmente. Obviamente no todos eran corruptos, pero habían los que controlaban el Congreso, empezando por la que tuvo la mayoría en el Congreso, Keiko Fujimori, que acabó presa como símbolo, y el otro que controlaba el Congreso era Alan García, que acabó suicidado. Es decir, los dos que controlaban el Congreso acabaron, una en la cárcel y el otro suicidado. Eso, digamos, simboliza un poco la crisis de la clase política que manejaba ese Congreso. Entonces, lo que está pasando ahora es simplemente la continuación de esta película, es la continuación de este proceso político donde la gente que está harta de la corrupción sigue estando harta de la corrupción y ha tomado probablemente más conciencia. Y los jóvenes que están más informados, ¿no?, han tomado la batuta. Y ese es un elemento que también quiero destacar. Yo creo que uno de los grandes cambios históricos que se ha dado ahora es el retorno de la juventud al escenario político, como un actor político con una cuota de poder importante que ha sido capaz de derrocar a un presidente de la República a través de la movilización popular. Cosa que antes se veía, por supuesto, antes de Fujimori, en el Perú, los estudiantes siempre han tenido un protagonismo, y no solamente en el Perú, estoy seguro que en Venezuela también y en otros países también, en muchas etapas de su historia. Pero claro, cuando se militariza el Perú por el conflicto interno, luego con el conflicto externo con Ecuador, en fin, en un momento teníamos hasta 2 conflictos armados. Entonces, claro, se militariza la sociedad, ¿no? Y tú, el que salía a protestar, lo acusaban de ser terrorista, de ser terruco, y te metían preso, si era mujer te violaban. Entonces, claro, los jóvenes no querían protestar, se creó una especie de cultura del miedo, ¿no? Ese miedo ya terminó, el contexto cambió, estos jóvenes no han vivido tanto eso probablemente, y finalmente ya perdieron el miedo. Entonces han retornado al escenario político con una fuerza impresionante, ¿no? Hay un nivel de politización, no de ideologización en un sentido preciso, no, o sea, yo creo que hay de todas las tendencias en estas movilizaciones. Yo creo que sigue siendo un frente amplio contra la corrupción, un frente anticorrupción, ahora sin Vizcarra, digamos, y están tratando de canalizarlo esto las distintas fuerzas políticas. Ahora, es cierto en parte lo que dice Luis Núñez, de que no hay, digamos, un liderazgo, ¿no?, digamos, fuerte para canalizar todo esto, ¿no? Sin embargo, sí hay sectores, yo creo, del Congreso, muy pocos sectores, algunas personas de la izquierda, del Partido Morado, y algunos contaditos de Acción Popular y de otros grupos, que felizmente, digamos, estuvieron a la altura de las circunstancias, votaron en contra de la vacancia, y ellos son los que ahora representan, de cierta manera, a este gran movimiento anticorrupción que está en las calles. Y es muy probable que se elija a uno de ellos. Y esa gente sí va a contar, yo creo, con la aprobación de la mayoría de la población peruana, ¿no? Yo creo que en esa gente sí hay mucho más confianza, ¿no? Así no sean de nuestro partido, por lo menos tuvieron el coraje, ¿no?, la valentía y la honestidad de oponerse a una medida a todas luces equivocada, y las calles yo creo que lo han reflejado.
Claro, sí, efectivamente. Y ahora entrando un poquito en esa lógica, aquí quisiera comentar algo ya de los últimos sucesos de las últimas horas, ¿no? En torno a esta, digamos, represión policial que ha habido, en todo esto que hemos vivido en las últimas horas, la noche de hoy, bueno, la madrugada de hoy, el Perú no durmió, eso es básicamente lo que pasó, ¿no? La gente, particularmente, ¿no? Yo estaba en el sur, pero me llamaban, escribían, las redes sociales no descansaron toda la noche, había temor de golpe de Estado, no se sabía propiamente si el presidente Merino había renunciado o no, o sea, había una preocupación pues descontrolada y una indignación y un sentimiento también de pesar y de luto por estos dos jóvenes fallecidos, ¿no? O sea, la cosa se había totalmente desbordado. Pero aquí hay una cosa que particularmente me llamó la atención. Cuando al inicio Merino asume, particularmente yo era de la opinión, bueno, la sucesión tiene que darse, tiene que haber un presidente y el presidente del Congreso es el que es, y yo dentro de mí también decía, bueno, en enero, hace tan solo meses, el pueblo escogió a estos parlamentarios, ¿no? Ahora pues que hayan actuado diferente, pero digamos, propiamente respondió al clamor popular, digamos, la elección de este Congreso. Pero claro, o sea, digamos, el tema luego se desborda. Ahora, ¿qué sucede? Yo cuando veo que Antero Flores Arauz asume el premierato, en un primer momento dije, bueno, Antero es una figura con mucha experiencia, hasta cierto punto, a pesar de sus también aciertos y desaciertos, dije, bueno, de repente por su experiencia y sobriedad podría ayudar a dar cierta estabilidad, ¿no? a este proceso. Yo lo pensé así. Sin embargo, la realidad es que, y eso lo entendí, lo terminé de entender justamente en la madrugada de ayer, cuando empieza pues todos los ministros a renunciar en pleno, propiamente Antero en el teléfono, dio una sensación de que no era el hombre de este momento, no era la persona que podía asumir esto, ¿no? O sea, se vio también en cierta forma que él representaba una clase política, una generación política que ya había llegado a su fin, que ya no era parte de esto. O sea, y se vio bien fuerte, porque inclusive casi totalmente deslegitimado Antero, ¿no? Totalmente desacreditado, ¿no? Un poco diciendo, no me contesta el presidente y todo ello. O sea, creo que también marca el final absoluto de una etapa política, ¿no? De una generación que simplemente termina y bueno, por un lado eso, ¿no? Ahora, otra cosa que yo no sé cuál será su... Me gustaría saberla, es lo que viene. Porque lo que creo que es claro es que no va a haber un golpe de Estado y creo que también es claro que el Congreso va a resolver esto de alguna manera. Vamos a tener presidente en algunas horas, es lo que se supone que tendría que pasar. Pero en concreto, si bien es cierto, el temor de la gente es que se vayan todos, yo creo que hay una sensación natural, un rechazo espontáneo de la gente que se ve en los cacerolazos y todo, pero por el otro lado, ¿creen ustedes que hay una fuerza política detrás y que al margen digamos, de lo natural y lo espontáneo de las protestas de la gente, que una fuerza que busque en cierta forma desequilibrar esta situación para poder, digamos, llegar al poder o tenga alguna agenda en particular, de repente una nueva constitución, por ejemplo? ¿Creen que pueda haber esta situación o creen que definitivamente simplemente ya es el final de esta clase política y el total de digamos, es la naturaleza, por decirlo así, la que lo obliga a que todo esto suceda? No sé, doctor Lucho y luego doctor Carlos. Debo hacer una intervención breve porque me tengo que retirar, pero mira, creo que es importante, en primer lugar, hablar un poco sobre estos chicos fallecidos, lamentablemente fallecidos. Yo todavía no puedo poner las manos en el fuego de que hayan sido asesinados por la policía. Y eso lo enlazo con lo último que estás diciendo. Yo sí creo que hay fuerzas antipartidos, antisistema, que están siempre jugando al extremo. Recordemos que UPP, por ejemplo, con su política humanista Antauro, prácticamente desde el principio, valga la redundancia, dijo que se iba a oponer a cualquier cosa que viniera del Ejecutivo y a cualquier cosa que tuvieran que ver otros grupos parlamentarios. O sea, sí hay una agenda política de extremismo que está actuando y en cuenta
agentes que ayudan a ese sistema de desestabilizar el país, porque buscan los extremos. Yo lo lamento y lo deploro mucho. Ahora, no tengo una bola de cristal, pero sí tengo la impresión que la ciudadanía va a estar un poco más atenta ahora. Y si lo que sucede esta noche, en las primeras horas de mañana, no revela, y ahí volvemos con Carlos, al tema de lo legítimo sobre lo legal, es muy probable que en los próximos días tengamos más marchas porque la gente no se siente representada. Es increíble. Un Congreso elegido el 26 de enero y ya la gente no se siente representada. Por supuesto, yo me he peleado en redes sociales con algunas personas a las cuales le he dicho, pero si tú votaste por ellos, no fueron ni los marcianos, ni los colombianos, ni los africanos, fuiste tú el que votó por ellos. Entonces me dice, sí, profesor, pero si yo compro un producto y el producto viene mal logrado, lo puedo cambiar. Bueno, eso se puede hacer con un producto, pero no es tan fácil hacerlo con el Parlamento. Sobre todo en este periodo tan extraño que es un Parlamento que sustituye a uno vacado, pero que está en el último año del periodo electoral. O sea, es muy complicado. Antes de retirarme y mandándoles un abrazo a todos, lo que quisiera es apelar a eso. Por favor, el 11 de abril no voten por productos malogrados, porque esa es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Espero que tengamos una lección aprendida de que la elección es una parte importante del sistema democrático, no el único, y no hay que darle un cheque en blanco a nadie. Yo siempre pongo el ejemplo, y con eso quiero terminar. Si yo tengo una pequeña bodega y tengo que ir al mercado central a abastecerme una vez cada 15 días, yo dejo un empleado al cuidado de la bodega. Y cuando regreso, le pido cuentas. ¿Cuántos pollos vendiste? ¿Cuántos litros de aceite? ¿Hasta cuántas botellitas de ron? Pero aquí le entregamos una especie de cheque en blanco a los congresistas, a la gente de la misma fórmula presidencial, y los dejamos a su libre albedrío por 5 años. Y eso ni lo debemos hacer con el presidente, ni lo debemos hacer con los congresistas, y no lo debemos hacer en el 2022 congresistas, alcaldes, distritales, provinciales y gobiernos regionales. Me disculpo por tenerme que ir, pero les mando un gran abrazo y estoy seguro que Carlos va a terminar esta entrevista con la brillantez que siempre lo caracteriza. Un abrazo para todos. Gracias, gracias, doctor Lucho. Gracias. Gusto verte. Gracias. Bueno, seguimos, doctor Carlos, ¿qué tal? ¿Qué opina sobre más o menos lo que le comentaba? ¿Usted cree que propiamente hay una fuerza desestabilizadora o eso simplemente es, digamos, la naturaleza la que, digamos, política, por decirlo así, la que nos ha llevado a esta situación, ¿no? Mira, en casi todas las sociedades hay fuerzas desestabilizadoras, hay grupos antisistema. Anda, mira, Estados Unidos están estos grupos de locos armados, racistas, ¿no? Hay grupos anarquistas también fuertes. En todos lados hay, digamos, ¿no? Acá también. Pero son minorías, ¿no? Con las que hay que tener cuidado, obviamente, ¿no? Pero a mí no me preocupa tanto eso. El problema de fondo es el proceso que está en curso en nuestro país desde hace décadas, ¿no? Y el proceso que está en curso, como tú sabes, es la muerte política de una serie de partidos políticos tradicionales que aparentemente estarían en su fase terminal. Y hay varios partidos que prácticamente han desaparecido de la escena, ¿no? El partido aprista, por ejemplo, ha desaparecido de la escena. El partido PPC políticamente ha desaparecido de la escena. Acción Popular, después de esto, prácticamente está al borde de la extinción, ¿no? Una izquierda también tradicional, digamos, también está en un proceso de disolución, ¿no? El papelón que ha hecho el Frente Amplio, sus divisiones internas,
¿no? Y la falta de capacidad de otros grupos de transformarse en una opción de gobierno también refleja una crisis en esos sectores. Entonces, en general, estamos en una crisis muy profunda de los partidos políticos, que es lo que ha generado la emergencia de todos estos partidos que han llegado al Congreso ahora, que son partidos pequeños, poco preparados, sin experiencia, muchas veces representando intereses muy mezquinos o intereses oscuros, ¿no? Entonces, claro, cuando se junta eso, el producto final, pues, es el que tenemos, ¿no? Pero viéndolo en perspectiva, digamos, se está creando un espacio que están dejando estos partidos tradicionales para que otros grupos puedan ir emergiendo. Obviamente esto no es de la noche a la mañana, no es un proceso rápido, pero sí estamos ante figuras que están emergiendo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un partido morado que caramba, ha dado la talla en esta crisis. Tenemos a Forsyth, que de cierta manera también está tratando de dar la talla, está juntando un equipo interesante con Jorge Nieto y un grupo de profesionales de buen nivel y nuevos, digamos, en estas lides. Entonces, y así como estos dos grupos, probablemente van a salir otros grupos, ¿no? Y los que han actuado ahora, obviamente se van a debilitar más. Todos estos grupos golpistas, ¿no? Van a sentir las consecuencias de este error en este proceso electoral. Y eso está bien, ¿no? Ya la población, ya creo que los empieza a identificar. Lo que pasa es que todavía no somos capaces de plantear alternativas, pues, más fuertes, más sólidas, más convincentes. Pero yo creo que estamos en ese proceso, estamos en una etapa de transición en que algo está muriendo, pero va muriendo de a pocos. Puede durar 20, 30 años el proceso de desintegración, de extinción de estos partidos tradicionales, ¿no? Probablemente ya a la ya le tocó, probablemente le toque ahora Acción Popular, como a otros partidos, ¿no? Entonces, claro, que surja una alternativa no es tan sencillo, tan fácil, pero yo creo que se están haciendo esfuerzos y claro, y estos nuevos actores políticos de la juventud que le han perdido el miedo a hacer política, nos abren también, yo creo, un poco de esperanza. Porque en los últimos 30 años que hemos tenido, pues, 10 años de gobierno de Fujimori y Montesinos, 10 años de gobierno de Alan García, la sociedad se corrompió mucho, ¿no? Se corrompió mucho. Hay una cultura de la corrupción muy fuerte frente a la cual está reaccionando esta juventud, y no solo la juventud, ¿no? Hubo toda una, digamos, una mentalidad que desde el poder impuso a Montesinos que la política es sucia, entonces la gente que es honesta, que es preparada, no se meta en política porque de todas maneras se va a ensuciar, se va a corromper, y si no se corrompe le va a salpicar, así que gente honrada y preparada no se meta en política. Déjenos manejar el poder y gobernar el Perú a nosotros, que somos deshonestos, que no tenemos miedo a que nos salpique la cochinada, porque ya somos cochinos. Así Bueno, que, por debería favor, ser al revés. y preparada, no se metan en política, déjennos nosotros a gobernar el Perú. Y esa idea ha calado muy hondo. ¿Por qué? Porque en parte tienen razón, o sea, en parte hay un sector corrupto fuerte, ¿no? Pero es una verdad a medias. Pero estas verdades a medias manipuladas desde el poder a través de psicosociales, de campañas permanentes. Y claro, después del espectáculo de tener a 4 presidentes presos, juzgados, ¿no? Claro que uno sospecha, ¿no?, sobre esta actividad política, pero yo creo que eso lo estamos empezando a superar, no solamente el miedo, sino también esa mentalidad que apartó a la gente más honesta y preparada del Perú de la actividad política. Yo creo que hay que crear nuevos espacios para que la gente honesta y preparada, que hay un montón en el Perú, puedan ingresar de nuevo a hacer política, a su manera. Cada uno hace política a su manera. Uno puede apoyar, ¿no?, desde fuera de un partido, de diversas maneras. Pero yo creo que este es el momento que hay que ingresar de nuevo, hay que retomar el espacio de la política que hemos abandonado y se le entregamos a estos sinvergüenzas que han acabado presos o suicidados. Yo creo que es el momento de recuperar el espacio de la política. Y la presencia de más de 100.000 personas en Lima en las calles de jóvenes, yo creo que es un reflejo, ¿no?, de este intento por volver a la arena política con renovadas fuerzas y espero con nuevas ideas.
Doctor, ¿y usted cree que pronto, una vez que esto se esté solucionando, se comienza a escuchar similar a Chile un cambio de constitución? ¿Cree que eso finalmente pase? ¿Lo ve viable propiamente? Mira, en nuestra actual constitución es muy parecida a la del 79, ¿no? Tuvo algunas modificaciones en la parte económica, es cierto, que se puede cambiar, ¿no? No tiene que cambiar necesariamente toda la constitución. O sea, cambiar una constitución es parte de un proceso político también, donde hay partidos políticos muy fuertes que representan a amplios sectores de la población que quieren un cambio de la constitución. Yo no veo todavía una correlación de fuerzas importantes a favor de estos grupos que quieren un cambio de la Constitución. Yo sí estoy de acuerdo que hay que modificar algunas partes de la Constitución. Eso puede hacerse a través de la reforma o a través de una asamblea constituyente, ¿no? Y eso depende mucho de los liderazgos y de las correlaciones de fuerzas políticas. Claro, sí, definitivamente eso es bastante cierto. Ahora, en concreto, el Congreso ahorita está en sesión, pronto vamos a tener un nuevo presidente. ¿Usted qué expectativas tiene sobre ello, no? ¿Cree que finalmente puedan, creo que una sola lista va a ser ya imposible, al parecer es Sagasti el que lideraría una lista, digamos, alternativa a la de Rocío Santisteban, si no me equivoco, pero ¿usted qué expectativas tiene propiamente sobre esto? Mira, yo creo que la mayoría de los jóvenes se inclinaría por una candidatura o de Gino Costa o de Sagasti, ¿no? Que si bien Rocío Silva Santisteban también es una persona honesta, capaz, digamos, luchadora, claro, recién se está iniciando en estas lides, ¿no? Los otros dos candidatos tienen un poco más de fuerza, ¿no? Además coinciden en muchos aspectos. Rocío Santisteban ha estado votando con el Partido Morado en las últimas votaciones en el Congreso. Es decir, entre ellos hay una proximidad también importante, ¿no? Yo creo que al Partido Morado le podría corresponder debido al apoyo que puede tener de parte de la población. Yo creo que estarían mucho más legitimados que otros candidatos que tenemos al frente. Complicado. Yo justo leía un tuit de Rosa María Palacios temprano, ¿no? Y ella básicamente lo que en conclusión decía era, qué complicado tener que esperar un presidente escogido por este Congreso que no tiene, se supone, legitimidad para poder obrar y dentro de los cuales solo tenemos 25 candidatos, porque 105 votaron por esta vacancia que nos ha traído esta situación. O sea, 105 de esos 130 nos han llevado a esta situación y solo tendríamos, digamos, 25 personas que podrían en teoría ser, ¿no? Es bien complicado poder escoger un presidente en esto, ¿no? Mira, además, los 105 que votaron a favor de la vacancia están heridos, ¿no? O sea, ellos han sentido el rechazo mayoritario de la población. Y claro, y quienes de cierta manera han abanderado estos movimientos en el Congreso son pues el Partido Morado y algunos grupos de izquierda y uno o dos axiopopulistas quizás, ¿no? Muy pocas personas, ¿no? Entonces ellos le echan la culpa a ellos probablemente, entonces lo que van a tratar es de elegir probablemente un candidato a la presidencia del Congreso que no dé mucho la talla, ¿no? Sus candidatos pues no van a ser los mejores para desprestigiarlos, porque claro, un momento tan difícil necesita personas, como tú has mencionado, pues que tenga experiencia, ¿no? En estas lides, que pueda manejar una situación complicada, no solamente a nivel político, sino a nivel sanitario, a nivel económico, ¿no? Entonces, ellos van a tratar, yo creo, de hacer daño a este pequeño grupo que se opuso y van a tratar no de elegir al mejor necesariamente, ¿no? Yo creo que la candidatura de Sagasti, que es la que aparentemente está progresando, no sé si la de Gino Costa también, yo creo que son las mejores opciones en estos momentos y estoy seguro que la mayoría de la población piensa de la misma manera. Ahora, vienen elecciones, creo que eso, el Perú, la población lo exige, y eso es lo que sí se siente en las calles. Quieren un presidente nuevo, quieren elecciones nuevamente. Yo espero que para que el pueblo pueda, digamos, reivindicarse de estas personas que ha escogido, porque a la larga el pueblo escogió a las personas que tenemos. Sí, claro, pero eso es cierto relativamente,
porque el pueblo elige dentro del menú que tú le pones. Tú le pones las alternativas. El pueblo no crea las alternativas normalmente, ¿no? Es la clase política que le ofrece al pueblo un menú de candidatos. Y claro, si dentro del menú hay gente excelente, hay partidos excelentes, pues el pueblo votaría por ellos. Pero desgraciadamente no ha sido así en los últimos tiempos. Generalmente hemos tenido que escoger entre lo menos malo, ¿no? El sentimiento generalizado ha sido que la clase política no ha sido capaz de generar opciones interesantes, de gente honesta, gente preparada, que nos genere alguna esperanza en el futuro. Hemos tenido que estar votando siempre por lo menos malo. Entonces aquí hay una responsabilidad también de la clase política que se ha cerrado y no ha dejado que entren otros grupos políticos, ¿no? Desde esa perspectiva, este movimiento anticorrupción, ¿no? Y la aparición de Vizcarra también ha servido para romper un poco este bloqueo de estos partidos que están muriendo, pero que están aferrados a sus salvavidas, no quieren hundirse, porque nadie quiere morir políticamente. Entonces, claro, tiene que ser a empujones. Y eso es lo que está haciendo la calle, los está empujando. Y es una tarea de los nuevos grupos políticos presentar pues las mejores opciones para generar pues un poco de entusiasmo en la juventud, sobre todo, sobre el futuro. Porque el Perú tiene muchas posibilidades, como todos sabemos, pero es cuestión de gobernar bien. Claro, pero justamente sobre esto, ¿no? Digamos, las elecciones vienen, ¿no? Hay un menú, digamos, de candidatos que ya se cerró. O sea, ya las inscripciones se han cerrado, las fechas para el programa electoral se cumplió. Ya no hay nuevos candidatos. Hay solo los que hay, que me parece que son 18 candidatos presidenciales. Frente a esta crisis, ¿qué tanto esta crisis podría, digamos, influenciar en eso? Yo creo que sería determinante, ¿no? ¿Hasta qué punto, digamos, algunos renuncian, otros no renuncian? ¿Y quién finalmente podría calar esta, digamos, esta sensación de renovación que exige el país, ¿no? ¿Cuál de estos candidatos usted ve que, digamos, podrían representar ese aire de renovación propiamente? Mira, no hay muchas opciones, como tú sabes, ¿no? Todavía la renovación va lenta, ¿no? Hay partidos y hay candidatos, ¿no? El Partido Morado tiene muy buenos políticos, digamos, ¿no? Que han sabido estar a la altura de las circunstancias en este Congreso. Otra cosa es su candidato, ¿no? Uno puede estar de acuerdo más con sus congresistas que postulan que con el candidato, o al revés, también puede estar más a favor del candidato que de los congresistas. Entonces ahí va a haber una diferenciación que va a hacer la población. O vota por el presidente, pero no por los congresistas, o por los congresistas, sino por el candidato a la presidencia. Entonces ahí puede haber un cruce en las votaciones. Luego tienes a un candidato también como Forsyth, ¿no? De que también está pues en la palestra, ¿no? Luego tienes a Verónica Mendoza, que también va a tratar de canalizar todo este descontento que hay, porque ellos también han estado al margen, ¿no? Hay que decirlo. Verónica Mendoza ha cometido errores como todos los grupos, que le van a pasar factura, obviamente, le están pasando factura, pero es cierto que no ha estado metida en todo este menjunje, ¿no? Ha mantenido una cierta distancia y no se ha embarrado, digamos, como lo han hecho otros partidos. No ha participado de esta vacancia, sino al revés, se ha opuesto a la vacancia, ¿no? El Frente Amplio más bien sí, yo creo que puede estar en proceso de extinción, también puede ser uno de los grupos políticos que esté ya desapareciendo, ¿no? Como los otros. Entonces, no tenemos muchas opciones, ¿no? Pero, digamos, entre las que tenemos vamos a tener que optar y vamos a tratar de crear, pues, un congreso diferente y darle mayoría, pues, a los dos grupos o tres grupos más sanos, más honestos, de acuerdo a nuestras preferencias ideológicas. Esperemos que se den alianzas también importantes y muchos de estos grupos no van a pasar la valla y van a desaparecer. Y me parece que está bien, ¿no? Está bien que los que han actuado mal en política, le han creado problemas al país en lugar de solucionarlos, deben de desaparecer del escenario político y dar cabida a nuevas opciones y a nuevas personas.
Claro. Cierta forma, esto es como un tsunami, ¿no? Un tsunami que viene y va a barrer con todos, o al menos con la gran mayoría de candidatos. Hasta esta última elección, simplemente eran 24 tickets y quién compraba su ticket para poder postular así, sin más ni más, ¿no? O sea, escogían, habían simplemente partidos para escoger y tú comprabas tu ticket, básicamente, era la lógica, ¿no? Eso esperemos Sí. que en todo este entorno. Ahora, yo veo que en los tres grupos que he mencionado hay gente muy valiosa, preparada, gente honesta, que no ha estado metida en todos estos menjunjes y casos de corrupción, ¿no? Está pues este grupo nuevo que es de Forsyth, que está entrando gente interesante, preparada y honesta. El grupo de Julio Guzmán también, que tiene a muy buenos candidatos, ¿no? Y Verónica Mendoza, que también tiene un grupo interesante de economistas, de profesionales, que seguramente van a ganar también algunos escaños y van a tratar de colaborar para levantar al país en medio de esta crisis. Claro, definitivamente. Entonces todos estamos a la expectativa del nuevo presidente. En la mañana justo que conversábamos para poder conversar ahora en esta transmisión, esperábamos que ya hubieran noticias, ¿no? Que la cosa estuviera más clara, pero todavía parece que no se ponen de acuerdo. Todavía Es que, tenemos... claro, los congresistas quieren poner a un candidato seguramente que no esté a la altura de las circunstancias que el movimiento de la calle quiere Claro. para fregarlos, porque, claro, ellos se sienten que los han desprestigiado, ¿no? Estos movimientos han sido de rechazo total a estos grupos que vacaron a Vizcarra. Entonces ellos van a tratar de vengarse de alguna manera y la forma es tratando de poner un candidato pues, que no refleje las expectativas de la calle. Y la calle, Claro, por otro lado, supongo que se está movilizando y está presionando para que pongan un candidato que esté a la altura de las circunstancias, un candidato decente y con experiencia. Entonces, la lucha política continúa. Por eso es que los jóvenes no pueden abandonar en estos momentos y hay que seguir presionando a esta clase política incapaz y muchas veces corrupta que nos está llevando a una crisis cada vez peor. no, de todas maneras, yo de aquí de la entrevista voy a la marcha, así como varios de los jóvenes de del equipo de Exprésate que ya está allí. La intención evidentemente es eso, esperar, no hay que bajar la guardia porque todavía esto no termina, o sea, no se sabe quién. Y algo que particularmente a mí me pareció casi un descaro fue que se filtraba que en la mañana Acción Popular quería mantener la presidencia, ¿no? La situación que sería definitivamente nefasto, ¿no? O sea, Acción Popular lamentablemente ese digamos, esa bandera democrática que antes significaba por el recuerdo de Valentín Paniagua y Fernando Belaúnde, simplemente ya no la tiene más, ¿no? Y eso es algo que creo que la gente lo sabe, la gente lo ha interpretado de esa manera y creo que también lo va a castigar en las urnas en las próximas elecciones Sí, sí, no, hoy lo tú tienes la razón en ese sentido, y yo simplemente añadiría que Acción Popular está dividido públicamente. Hubo un comunicado que tú seguramente has leído, donde firma el presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, donde firman dos candidatos o precandidatos a la presidencia de Acción Popular, como son Johnny Lescano y Enrique Gálvez, ¿no? Que se pronuncian en contra de la vacancia y de todos estos intentos nefastos del otro sector de su partido, encabezado por Merino. Entonces Merino no tiene ni siquiera el respaldo de su partido. Probablemente ya la mayoría de Acción Popular y sobre todo los jóvenes están en contra de él, empezando por su presidente y dos precandidatos. O sea, no es poca cosa. O sea, ahí la división es fuerte. En el otro lado, apoyando a Merino, hemos visto en televisión, en el Congreso, invitados a su juramentación, muy bien sentados, Víctor Andrés Belaúnde y Javier y Díaz Canseco, que sería el otro lado, digamos, ¿no? Entonces ahí hay una pugna muy fuerte. Entonces un partido dividido, donde se están diciendo cosas muy feas, están acusando de cosas muy gruesas. Entonces Merino tampoco cuenta de un apoyo político sólido, ¿no? Ni siquiera de su partido. Entonces, ¿de qué solidez estamos hablando de Acción Popular y de Merino? ¿No? Yo creo que eso hay que tenerlo también muy claro. Claro, de todas maneras. Doctor, para poder terminar, aquí hay una pregunta que me parece importante. ¿Cuál cree usted que debería ser la nueva actitud del presidente del Perú? O sea, el nuevo presidente que escoge el Congreso. ¿Cuál debería ser ese perfil
que este nuevo presidente debe tener, ese interino que va a gobernarnos unos cuantos meses, ¿no? Bueno, hay varias tareas, digamos, de consenso nacional, ¿no? Es enfrentar los grandes problemas que tenemos ahorita. O sea, un gran problema, que es un problema mundial, digamos, el problema de la salud, el problema sanitario, ¿no? De una posible segunda ola, el problema ¿no? de estar preparados para ello, ver el tema de las vacunas, de los hospitales, etcétera, etcétera, la reforma del sistema sanitario que todo el mundo reclama hace años y décadas. Ese es un primer tema que cualquiera que salga presidente tiene que enfrentar. En segundo lugar está el tema de la crisis económica. Tenemos entre 6 y 8 millones de desempleados, ¿no? Estos conflictos han parado en gran medida toda la inversión pública y probablemente privada. Entonces el Perú no puede detener la inversión pública porque tenemos que darle trabajo a estos más de 6 millones de desempleados. Y si no trabajas, no comes. Y si no comes, ¿qué haces? Entonces, este Congreso irresponsable nos ha llevado a una crisis sin pensar en la mayoría del pueblo peruano que está pasándola muy mal. Y un tercer tema, que es el tema, digamos, que está en el fondo de este proceso histórico de mediano y largo plazo, que es el tema de la lucha anticorrupción, ¿no? En el Congreso hay sectores corruptos que están, digamos, impidiendo que se sancione adecuadamente a una serie de sujetos que deberían estar presos, ¿no? También se necesita un presidente que apoye y fortalezca el trabajo de los fiscales y los jueces honestos, darles recursos, le faltan recursos, ¿no? El Perú está dando la hora a nivel internacional en la lucha contra la corrupción en varios niveles, con todos los defectos que tiene. Entonces, el próximo presidente, como en cierta medida lo ha hecho Vizcarra, y eso le trajo muchos enemigos, apoyó públicamente a estos fiscales y jueces que han metido presos a gente de grupos económicos muy fuertes. Y eso trae consecuencias, y ahí vemos la consecuencia, lo han vacado, digamos, ¿no? Eso está clarísimo. Entonces yo creo que estos son los retos principales que cualquier presidente va a tener que enfrentar con el apoyo de la población. Claro. No olvidemos, la pandemia no ha terminado. Nadie habla ahora de la pandemia, pero la pandemia sigue muriendo gente, la situación todavía está en crisis, la crisis sanitaria, digamos, se mantiene y este Congreso nos ha traído a colación, bueno, una crisis política que no debería ser, no deberíamos estar viviendo esto ahora, pero hay que simplemente superarlo y seguir adelante, ¿no? En puertas del Bicentenario todavía, que es lo más triste. Bueno, esta generación que ha salido a las calles ya le están bautizando con el nombre de la generación del Bicentenario. Está bonito, un bonito nombre. Sí. Y te hace justicia además a lo que vienen haciendo. Así es. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos ahora. Nos ha aclarado diversas cosas. Que la intención de esta plataforma es poder seguir informando. Agradecemos a todos los que nos están acompañando por las redes sociales y, bueno, a invitar a toda la generación del Bicentenario a seguir de pie, a la guardia hasta que esto se solucione.